hablando de homomorfismo? ¿Vieron algo? Qué palabra rara, ¿no? Homomorfismo, o si quieren directamente, morfismo. Este tema en realidad lo hubiésemos aprovechado con el álgebra lineal de antes, ¿sí? Porque en el álgebra lineal de antes, el anterior al cambio de plan, nosotros una vez que definíamos espacios vectoriales y trabajábamos con los espacios vectoriales, definíamos una función, ¿sí? Una función particular que justamente se llamaba morfismo u homomorfismo, una función que tomaba elementos de un espacio vectorial y los transformaba en elementos de otro espacio vectorial bajo esta definición que vamos a dar ahora. Esa función recibía el nombre de transformación lineal, ¿sí? O de homomorfismo también. Que me parece que es el tema que van a encarar en álgebra de tercero, ahora con el cambio de plan será la continuación. Así que les va a venir bien esta definición, que por ahora la vamos a usar para definir una función entre conjuntos, pero más adelante vamos a retomar la definición entre estructuras algebraicas, que vamos a definir próximamente. ¿Sí? Bueno, como ya les anticipé, un homomorfismo es una función, ¿sí? Es una función que toma elementos de un conjunto, digámosle A, y los transforma en elementos de otro conjunto llamado A', B, C, o como quieras llamarle, ¿sí? Fíjense que dentro del conjunto A va a haber una ley de composición interna definida, y dentro del conjunto A' habrá otra ley de composición interna. Bueno, el autor le llama, vamos a usar la misma simbología que el autor, llama A y A' a los conjuntos, y asterisco prima a las leyes de composición. ¿Sí? Bueno, para que esta función sea un homomorfismo, se tiene que cumplir una y solo una condición, ¿sí? Si yo tomo, vamos a poner que acá está el conjunto A con la operación asterisco. Tengo algo en la pizarra que hace que se me trabe el lápiz. Y acá tengo el conjunto A' con otra ley de composición asterisco prima, ¿sí? Si yo tomo un elemento de A, que pertenece al conjunto A, y le aplico una función, voy a obtener la imagen de A. ¿Sí? Fíjense, tomo un elemento de A, aplico una función, y voy a obtener un elemento imagen en el otro conjunto. Esta es la definición de función que todos conocemos. ¿Sí? Si yo tomo un elemento B del conjunto A y le aplico la función, voy a tener la imagen en el conjunto A'. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este conjunto A con la operación asterisco? Yo puedo componer A con B, ¿sí? Según la ley asterisco. Si yo compongo A con B según la ley asterisco, me va a dar un elemento de A. Por lo tanto, le voy a poder encontrar la imagen. F de A asterisco B. ¿Está bien? Ahora, para que esta función sea un homomorfismo, o un morfismo, se tiene que cumplir que esta imagen coincida con la composición, según la ley asterisco prima, de las imágenes tanto de A como de B. Es decir, la imagen de A, operada según la nueva ley, con la imagen de B, me tiene que dar lo mismo que la imagen de la composición en A. Vamos a decir el versito en palabras, ¿sí? La imagen de una composición en A asterisco, la imagen de la composición A asterisco B, tiene que ser igual a la composición de las imágenes en A', según la ley asterisco prima. ¿Sí? Solo las funciones que cumplen con esa condición reciben el nombre de homomorfismo o morfismos. ¿Sí? Es decir, si yo calculo la imagen de cada elemento por separado, y a estos dos elementos los opero en el conjunto A según la ley asterisco, y le busco la imagen,
esta imagen tiene que coincidir con la composición, según esta ley, en este conjunto, de las imágenes tanto de A como de B. Si eso ocurre, digo, esa función recibe el nombre de homomorfismo de grupo. Es decir, vamos a pasar en limpio, que no termine la definición. Esta función que va de A en A', es homomorfismo, sí, solo sí, f de A operado con B, en el conjunto A, acuérdense que vamos a ponerlo con colorcito así. Acá tenemos A y asterisco, y vamos a poner un celestito, A' y asterisco prima, ¿sí? Si A operado, yo busco la imagen de A operado con B, esperen que quedó un borracho ese asterisco rojo. Ahí está. Si yo busco la imagen de A operado con B, me tiene que dar lo mismo que si opero las imágenes, pero según la ley de A', ¿no? Porque acá las imágenes están en el conjunto de llegada, ¿no? En el codominio. ¿Sí? Así que las funciones que cumplen con esta condición reciben el nombre de morfismo u homomorfismo entre estos conjuntos, cada uno con su respectiva ley. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que tenemos el conjunto A, vamos a definirlo como los reales, con la operación producto. ¿Sí? Y el conjunto A' va a ser el conjunto de los reales positivos, también con la operación producto. Y voy a definir una función que vaya de A a A', ¿saben qué? F de un elemento cualquiera es X cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ¿será homomorfismo? Morfismo u homomorfismo. ¿Qué tengo que probar? ¿Qué tengo que tomar? Tienes que tomar elementos de A, Tengo que tomar elementos de A. buscar la imagen. Tomo un A y un B que pertenezcan a A, ¿sí? Y busco la imagen, es decir, voy a hacer F de A asterisco B. Asterisco en el primer conjunto es el producto, ¿no? Así que es F de A por B. ¿Está bien? La ley de composición acá es producto, ¿sí? Acuérdense, conjunto y ley. ¿Estamos de acuerdo? Y según la función, esto va a ser A por B al cuadrado. ¿Sí? Y esto es A cuadrado por B cuadrado. Y no me doy cuenta cómo sigo. Pero bueno, ¿esto qué es A cuadrado? F de A. ¿Están de acuerdo? Y B cuadrado F de B. es F de B. ¿Qué se están haciendo entre A cuadrado y B cuadrado? Se están multiplicando. Y es la ley que definimos en la prima, ¿no? Por lo tanto, F de A está operado con F de B. Tomé dos elementos de A, le busqué la imagen, me dio esto. La imagen es lo mismo que esto, y esto es F de A y esto es F de B, y según la segunda ley, esta sería el asterisco y este sería el asterisco prima, ¿sí? Si quieren llamarlo así. Es la misma ley en los dos conjuntos, ¿está bien? Es la misma ley en los dos conjuntos.
Acá puse los reales positivos, pero podríamos haber puesto el mismo conjunto. Tomé dos elementos de A, según esta ley, los operé y me dio lo mismo que operar las imágenes en el otro conjunto. Por lo tanto, confirmamos que F es homomorfismo. O morfismo, como quieran, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si en lugar de ser el producto, fuera la suma. La misma función. ¿Sí? La misma función. F de A en A', tal que F de X sea X cuadrado. ¿Qué pasa ahora? No, no vas a poder hacer esa distributiva del cuadrado que hiciste en el A anterior. ver, lo tenemos que probar eso, ¿no? Yo tengo que tomar un A que pertenece a A y un B que pertenece al primer conjunto, ¿no? Tengo que tomar dos elementos. Acuérdense que esto es una función que sale de acá y va a parar acá. ¿Sí? El primer conjunto es R con la ley suma, la suma tradicional, y el segundo conjunto es R con la misma ley. Bueno, yo tomo dos elementos del primer conjunto y los opero. Y le busco la imagen, A operado con B. En este caso, la operación asterisco es la suma, ¿no? A más B. Le aplico la función, que es X cuadrado, dijimos acá. O sea que esto es A más B al cuadrado. Y esto me tendría que dar lo mismo que F de A, Bueno, F de B, y acá me tendría que dar F de A más B, que tiene que ser igual a F de A más F de B, según la ley, en este caso, que es la suma, ¿no? En el segundo conjunto. Esto me tendría que dar A cuadrado más B cuadrado. F de A más F de B. ¿Y A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado? no. No. Por lo tanto, F de A más B es distinto de F de A más F de B. Entonces, F no es un homomorfismo. Homomorfismo no. Homomorfismo. O morfismo ponemos directamente entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Entre A y A'. ¿Está bien? Entonces, tiene que pasar que si en un conjunto tengo una ley y en otro conjunto tengo otra ley, que en este caso particular era la misma y los conjuntos eran iguales, ¿sí? No necesariamente tiene que suceder eso. Si yo compongo en un conjunto, me tiene que dar lo mismo que, si compongo y le busco la imagen, me tiene que dar lo mismo que si busco la imagen y compongo en el otro conjunto. ¿Sí? ¿Está? ¿Vemos un ejemplo más? A ver si termina de quedar claro. A ver, A va a ser el conjunto de los reales positivos con la operación producto, y A' va a ser el conjunto de los reales con la operación suma. Cambiamos de conjuntos y de operaciones. ¿Sí? Y vamos a definir F de A en A' tal que F de X sea logaritmo natural de X. ¿Estamos de acuerdo? A es el conjunto de los reales positivos. Ay, me fui de la pantalla. Vamos a hacerlo acá abajo. A es el conjunto de los reales positivos con la operación producto. Y B es el conjunto de los reales con la operación suma. Acá los conjuntos son distintos, ¿sí? Yo tengo que tomar un A, calcular F de A, tengo que tomar un B, calcular F de B,
Y acá tengo que operar A con B, opero directamente con el producto, y acá tengo que mostrar que la imagen de A por B, según esta ley, tiene que ser f de A más f de B. Porque la ley en el segundo conjunto es la suma, ¿no? ¿Están de acuerdo? La imagen de A por B, porque en este conjunto la ley es producto, tiene que ser igual a la suma de las imágenes, porque en este conjunto cambió la ley, ¿no? Es otra la ley. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que tengo que probar? Si yo opero en este conjunto y le busco la imagen, me tiene que dar lo mismo que la operación entre las imágenes de cada uno por separado. En este caso, como las operaciones son distintas, puse un ejemplo con conjuntos y operaciones distintas para que lo veamos bien. Entonces, yo tengo que tomar una A que pertenece a los reales positivos o al conjunto A, y un B que pertenece al conjunto A. Y tengo que operar. A operado con B, según la ley del conjunto A. En este caso, la ley del conjunto A es el producto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esta es la ley. Es el producto, la ley asterisco. ¿Sí? Bueno, según esta función, voy a tener que calcular el logaritmo natural de A por B. Y si esto pretende ser un homomorfismo, operar y calcular la imagen tiene que ser lo mismo que calcular la imagen del primero más la imagen del segundo. Esto tiene que ser igual a la imagen del primero más la imagen del segundo. ¿Esta igualdad es cierta? Sí. Sí. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado sobre el pucho vimos que el logaritmo cumplía ciertas propiedades que por ahí no las estudiamos en detenimiento, pero el logaritmo de un producto es igual a la suma, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. ¿Sí? Sí, A por B tiene que ser mayor que 0, y como son reales positivos se cumple, ¿no? Exacto, como pertenecen al conjunto de los... Ah, acá me comí, tenía que ser los reales positivos. Claro, sí, eso iba a preguntar yo. Sí, Sí. me comí el positivo. Como pertenecen al conjunto de los reales positivos, el producto de positivos positivos, y acá, claro, si no ponía esta condición. Lo que pasa es que ya A y B son reales positivos, así que acá puede dar cualquier cosa, así que no es necesario esta aclaración. Ah, ok. Claro. Sí, me quedaba esa duda si era necesario. Porque es el conjunto de llegada, no. Ya A y B, que son los que tomé del conjunto de partida, son positivos. Así Claro. que no hay que poner ninguna condición más. Por lo tanto, si uno lo mira con la segunda ley, esto es f de A, esto es f de A, y esto es f de B. Y se está operando según la segunda ley, que es la suma, ¿no? Luego, entonces, partimos de la imagen de la composición es igual a la composición de las imágenes, es decir, f de A compuesta con f de B. Entonces, F es un morfismo u homomorfismo entre los conjuntos A y A'. ¿Sí? Y así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Son funciones, en realidad, de las que conocemos, con la diferencia está en que ahora el dominio es un conjunto con una ley de composición, y el codominio, la imagen de la función, es otro conjunto con otra ley de composición. Particularmente pueden coincidir los conjuntos y las leyes de composición. ¿Sí? Cuando los conjuntos coinciden, tanto en el conjunto y en la ley de composición, o sea, cuando voy de un conjunto al mismo conjunto, o sea, en el caso de que A y A' sean el mismo conjunto con la misma ley, si se cumple que la función es un morfismo o un homomorfismo, particularmente recibe el nombre de endomorfismo. ¿Sí? Endomorfismo. Cuando tanto el dominio como la imagen son el mismo conjunto con la misma ley, y la función llega a ser un morfismo, particularmente recibe el nombre de endomorfismo. ¿Sí? Bueno,
El año pasado no clasificamos a las funciones, lo dimos como optativo, pero había un apuntecito que podíamos decir si las funciones eran inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Bueno, si estas funciones son morfismo u homomorfismo, como ustedes quieran, también las podemos clasificar como morfismos inyectivos, morfismos sobreyectivos o morfismos biyectivos. ¿Sí? Tienen nombres particulares, por ejemplo, los homomorfismos biyectivos se llaman isomorfismos. Isomorfismos, ¿sí? Los morfismos sobreyectivos se llaman epimorfismos. Son nombres muy particulares, pero recuerden que están asociados a la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Son nombrecitos que a lo mejor, depende del autor que lean, lo van a encontrar con un nombre o con otro. Sobre todo, el año que viene en álgebra, si van a trabajar con transformaciones lineales, no sé, Marcos, con qué autor trabaja, pero las transformaciones lineales son casos particulares de morfismos, ¿sí? La diferencia está en que en vez de tomar un conjunto con una ley de composición, se toman espacios vectoriales, como dominio y como codominio. Pero se pide que se cumpla con la misma ley, ¿sí? Y esas transformaciones lineales se van a clasificar como también, como inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, ¿sí? Como inyectivas, ahora no me sale el nombre. Bueno, la transformación lineal inyectiva, un epimorfismo o un isomorfismo, que es la biyectiva. Así que son solo nombrecitos como para que ustedes los recuerden, pero tienen que ver con esa clasificación de las funciones. Bueno, y en el apunte tenían 1 o 2 ejercicios nada más de homomorfismo y después la clasificación de los nombres, así que no van a tener problemas.